Muy buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Platicando con TVIA. Por supuesto, nos están sintonizando desde Aztele TV. Y bueno, yo estoy realmente muy contenta de que estén con nosotros, porque en esta emisión vamos a hablar nada más y nada menos de la importancia de las sentencias con perspectiva de género. Para ello cuento con una magistrada que déjenme decirles que es de lujo. Yo estoy realmente feliz. Toda la audiencia que sabe que a mí me encantan estos temas de derechos humanos de nosotras las mujeres, pues para mí realmente es un placer contar con esta magistrada. Ella es Celia Marín Sasaki y yo estoy realmente muy contenta porque déjenme decirles que vamos a cambiar el día de hoy un poquito el esquema. Yo siempre les digo a nuestros invitados y a nuestras invitadas que nos hagan favor de presentarse. Pero en este caso, que yo estoy tan contenta de tener esta gran invitada, me voy a permitir yo leer, por supuesto, un breve extracto de su currículum, porque si no, yo creo que serían los 50 minutos el programa para leer su trayectoria. Pero bueno, esta magistrada, que además ya nos están poniendo a las dos en foco. ¿Cómo estás, mi querida Celia? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida a Platicando con TVIA. Y si no tienes inconveniente, me encantaría que me dieras el honor de leer un poquito de tu trayectoria. Sí, claro que sí, adelante, adelante. Muchas gracias. Pues bueno, fíjense, querido auditorio. Celia, por ejemplo, pues nació aquí en la Ciudad de México. Ella tiene, por supuesto, una trayectoria, les repito, muy amplia, sobre todo en materia de menores infractores. Ella ha trabajado en el estado de Sinaloa en varios puestos importantes, como por ejemplo, ha sido procuradora de la defensa del menor y la familia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en este estado que les digo de Sinaloa. También ha sido directora del Centro de Observaciones y Readaptación del Consejo Tutelar para Menores Infractores, también les repito, de este estado. Ha sido presidenta del Consejo Tutelar para Menores Infractores, consejera supernumeraria del Consejo Tutelar para Menores Infractores, ya en el Distrito Federal. También secretaria de Acuerdos del Pleno del Consejo Tutelar para Menores Infractores, igual en el Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, por supuesto. Ha sido presidenta interina del Consejo de Menores y, bueno, también se ha desempeñado como agente del Ministerio Público en la Ciudad de México y actualmente es magistrada adscrita a la 5ª Sala Penal. Esto fue a partir del 2012 hasta la fecha del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y bueno, en su calidad de 5ª magistrada de este Tribunal de la Ciudad de México, pues es que vienes tú el día de hoy, mi querida Celia, yo muy honrada de tenerte aquí. Por supuesto, también decir que has tenido pues mucha experiencia dando clases, has impartido muchas conferencias, has escrito muchos artículos, en fin, eres, de verdad yo te lo digo, sin como dicen los chavos ahora, sin ninguna coba, eres un ejemplo a seguir para nosotras las mujeres que nos consideramos feministas, pues un ejemplo a seguir. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, sin más, ya para que no se vea que estoy tan emocionada y que te estoy halagando mucho, la primera pregunta que me gustaría hacerte, Celia, es ¿por qué decidiste tú dedicarte a los temas penales y por qué es importante cuando tú emites una sentencia que lo hagan con perspectiva de género? Es decir, ¿por qué los jueces es importante que lo hagan con perspectiva de género? Bueno, pues en principio, dentro de los datos curriculares, fíjate que fui 18 años juez penal aquí en la Ciudad de México. Y la primera trayectoria que tuve en materia de menores infractores fue cuando el sistema era tutelar y después ya vino un cambio, cuando viene la teoría integral de protección de Naciones Unidas, hubo un cambio de legislación y todo. En ese momento yo ya no seguí en menores, decidí irme a adultos. Y bueno, pues el tribunal hace una convocatoria para que quien quisiera o aspirara a ser juez penal, pues cubriendo los requisitos, presentara sus exámenes y demás. Esto fue en 1993. Fui al concurso, me quedé y bueno, pues en mi amado tribunal de esta ciudad, desde 1993, primero me desempeñé como juez y ahora como magistrada. Entonces, volviendo a tu pregunta, mira, nosotros vivimos una estructura patriarcal históricamente muy desequilibrada. Sí, claro. Entonces, tenemos el tema de que siempre a las mujeres nos toca
peor parte, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por estereotipos, por prejuicios. Una carga sociales, impresionante, sociales, claro. porque aunque biológicamente hombres y mujeres somos diferentes, ya en nuestra parte subjetiva de derechos somos iguales. Claro. Y no tendría por qué ser diferente. Y tenemos nuestro artículo primero constitucional, que a partir del 10 de junio del 2011, pues se reforma, Claro. viene todo el tema de la igualdad y no discriminación, igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación. Entonces, tenemos este artículo, tenemos normas internacionales para respetar. Todas las autoridades del país somos garantes, y cuando digo todas, somos todas. Claro. Somos garantes del respeto, la promoción y hacer efectivos los derechos humanos de veras ya previstos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, como siempre venimos arrastrando una situación de asimetría de poder, el remedio para quitar esa asimetría de poder, esa situación de desventaja de las mujeres en relación con los hombres, detectando grupos vulnerables. Entonces, tenemos grupos vulnerables, las mujeres, por ejemplo, las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, los migrantes, las personas con algún tipo de capacidad diferente, las personas indígenas. Y bueno, pues todos esos grupos vulnerables, ¿qué te dicen? Que tienes que tener una protección mayor y adicional. Hay un estándar de derechos humanos, pero en esos casos, cuando son grupos vulnerables, tenemos que ir más allá y tener una protección todavía más, una protección más precisa, ir más allá. Y dentro de estos grupos vulnerables, pues está el de las mujeres, ¿verdad? Y se crea la metodología de juzgar con perspectiva de género para eliminar esas asimetrías de poder. O sea, no existía, se crea. Sí se crea. Perfecto. Esa metodología. Y nada más destacando un poquito de lo que me dices, se crea por esta desigualdad que hay, por estas grandes diferencias que si bien tú nos estás diciendo, entonces a nivel de derechos humanos, a nivel de la legislación que nos aplica, hombres y mujeres somos iguales. Somos y el iguales. problema es que nos empezamos a dar cuenta que en la realidad no era así. Exactamente. Y entonces a estos grupos vulnerables se le tuvo que poner o se les tiene que poner una protección especial y más atenuada para que entonces cuando tú emitas una sentencia pueda estar equilibrada eso que tú estás analizando. Exactamente. Pongo un ejemplo muy claro que sucedía. A ver, sí. En el delito de violación, que es un tipo de violencia hacia las mujeres, la violencia sexual. Entonces resulta que cuando había un delito de violación, se empezaba a cuestionar a la víctima, a cuestionar, pero es que andaba a las 12 de la noche, pero traía minifalda, bueno, pero traía escote, O ¿qué estaba andaba haciendo? tomada, Se andaba tomando, Claro. ¿qué andaba haciendo a las 12 de la noche en un antro, lo que tú quieras? Fíjate, esos estereotipos eran los que empezaban a salir. Claro. ¿Y qué era? En perjuicio de la víctima. Porque además ahorita se me viene también a la mente cuántas veces no decimos, ella lo provocó. Exactamente. ¿no? Como tú dices, porque la faldita. O sea, ella tomó, tenía la culpa, ¿no? Ella la responsable es ella, buscó, o sea, ¿no? la responsable era ella. Esas asimetrías de poder que derivan de los estereotipos que se construyen socialmente, esos son los que tenemos que eliminar. Porque si una chica trae minifalda, que eso les autoriza a faltarle al respeto, a no respetar su dignidad, a violentarla, no, por supuesto que no. Pero entonces ahí tenemos que aplicar esa metodología, la perspectiva de género. Y entonces, tú como magistrada, ¿cuál podrías decirnos en un lenguaje muy ciudadano qué es la perspectiva de género? Porque también luego pasa eso, ¿no? Que hay una mala información, que se tergiversa, que no le llega a mucha ciudadanía y que a lo mejor piensan que se puso de moda el tema de los derechos de la mujer o piensan que estar apoyando a la mujer es en su día decirle feliz día, te reconozco, ¿no? Y a lo mejor no se sabe que va más allá, ¿no? Que no nada más es decir, hoy te reconozco, feliz día, mamacita, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo podríamos tú definir, sobre todo mucho público que tenemos que no sabe mucho de derecho y que pudiéramos decirles, a ver, la perspectiva de género es esto? Mira, no es un tema, no es un tema de moda, ¿no? Es un tema de respeto a los derechos humanos. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el camino para lograr ese respeto a los derechos humanos?
es el camino de la igualdad al momento de juzgar. Vamos a ver mujeres y hombres, hombres y mujeres, en un tema de igualdad de derechos, nada más. Claro. Solamente. Sin estar adelantándonos, sin prejuzgar, sin especular sin también, tomar en cuenta esos prejuicios sociales que nos han inculcado. Simplemente es un tema de derechos humanos, bueno, de respeto y de reconocimiento de derechos humanos. Y te digo una cosa, el movimiento Me Too, que es una denuncia mundial de las mujeres que han sido abusadas y acosadas sexualmente, es un movimiento mundial. Tenemos que oír esa denuncia, porque ¿qué están haciendo esas mujeres? Denunciando, como debemos denunciar todas, cualquier cosa, denunciarlo, hacerlo del conocimiento público, para que entonces tengan un acceso a la justicia. Sí, por supuesto. El acceso a la justicia es un derecho humano previsto también en la Constitución. Y que muchas veces, aunque esté, nos da miedo, ¿no? Ahora, en tu experiencia, ¿por qué crees que pase que nosotras como mujeres, y yo te lo confieso a niveles menores, pero también me podría poner el saco, de que muchas veces me ha pasado en donde a lo mejor voy en la calle y me faltan al respeto, pasa algo, y yo lo trato de minimizar. En lugar de empezar a decir, oye, no, a ver, voy a alzar la voz, voy a llamar a un policía, voy a decirle lo que me está, la falta de respeto, que a lo mejor puede ir desde un piropo, pero que de repente estamos permitiendo esas mini violencias, esos mini machismos, ¿no? Micromachismos. A ver, cuéntanos un poquito en tu experiencia, porque además yo supongo que, fíjate, en los 18 años que tú nos estás diciendo que tienes, yo creo que no ha de haber sido para ti nada fácil. Tú has de ser de las pocas mujeres, no solo que ha de aplicar la perspectiva de género en la sentencia, o sea, que empezó a aplicarla, sino que además tu trayectoria en un tema penal, ¿no? Que de repente se puede juzgar de, si es penal es demasiado difícil, es una rama para hombres, ¿no? Sí, Seguramente sí. a ti te tocó eso. Mira, a mí ya me tocó menos, pero desde luego que no hace tantos años la posición de ser abogado estaba masculinizada, Claro. Número 1. Número 2, la posición de ser penalista era mayormente masculinizada. Entonces, cuando surge la primera abogada, las primeras abogadas, ¿qué les dicen? Solamente puedes ir a materia civil. No, la materia penal es para los hombres, ¿no? Entonces, se rompen esos esquemas. Nosotros ya, cuando accesamos a ser juzgadoras, en mi generación hay muchas mujeres, que algunas siguen siendo jueces, otras ya pudimos ser magistradas, pero pues fue una generación importante, un número de mujeres importantes que fue, ¿no? Tenemos que ir, tenemos que atrevernos, tenemos que salir al espacio público a conquistar lo que nos corresponde. Es un tema de oportunidades. Claro, y además seguramente a ti te tocó muchas veces de no va a aguantar, ¿no? Que a lo mejor tus compañeros apostaran y dijeran, no, Celia no va a aguantar, le doy un mes, sí, a no los 3 meses, adiós. A los 3 meses, claro. adiós, ¿no? Sí. Y además esa presión a lo mejor también de que, si algún otro juez se equivocaba en algo, pues lo podían haber medio regañar. A ti era de estarte en la lupa y regañarte triple, ¿no? Siempre tenemos esa carga las mujeres en donde, yo lo sigo viendo ahora, ¿no? En mis trabajos yo me equivoco una vez y lo comparo con mis compañeros y a mí me regañan 3 veces y a lo mejor el mío fue una coma y el compañero fue algo realmente sustantivo, ¿no? O sea, claro, no hay esa igualdad que tú dices. Claro, hay mayores exigencias para las mujeres. A nosotros nos cuesta más trabajo llegar y sostenernos. Claro, que es una parte que tenemos que ir trabajando. Sí, claro. Ahora, algo que también me gustaría mucho que nos platicaras, sobre todo en tu trayectoria, y para toda esta audiencia que tenemos es, muchas veces se cree si no soy mujer, a mí no me interesa este caso, ¿no? O sea, solamente es para aquellas que sean mujeres y que tengan algún tipo de violencia y que sea algo además súper grave. O sea, que haya sido que las mataron, que las golpearon, o sea, ya a lo mejor un tipo de violencia que para nosotros es considerado grave, porque también ahí yo te preguntaría, ¿qué violencia? O sea, violencia a lo mejor es, ¿cómo la podemos definir, en qué grados? Y además, dentro de tu trabajo, ¿cómo se divide, por ejemplo, estos que dices de jueces, de magistrados? ¿A dónde acudir? ¿No? También muchas veces pasa de que, oye, a ver, tengo derecho a que no me falten al respeto. Tengo derecho por la Constitución que tú nos dices en el artículo 1, en donde hombres y mujeres somos iguales. Pero ¿cómo hacer para acceder a esta justicia? Que a lo mejor yo no sé qué instancias existan y a lo mejor también por eso me quedo callada. Claro, mira, hay una política pública
de protección a los derechos de mujeres. Entonces, son diversas dependencias las que intervienen en esto. Okay. A nosotros nos toca solamente la función de juzgar, de cuando ya nos plantean el caso en concreto, hechos concretos, intervenir. Bueno, pero si alguien sufre algún tipo de violencia, tiene que acudir a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y ahí hay instituciones en donde denuncias todo este tipo de violencias, donde hay una subprocuraduría que atiende a víctimas y ellos intervienen, ellos son los que tienen que actuar en esto. Nosotros no podemos actuar, solamente podemos actuar una vez que interviene el Ministerio Público, una vez que hay ya una carpeta de investigación y todo esto. Entonces eso es algo importante, o sea, tú no empiezas a investigar. No, yo no puedo investigar así Nada más me vienen y me denuncian y yo tengo que investigar. No. Hay toda una estructura y hay una distribución de competencias y todo esto. Si bien es cierto también está la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que tú puedes ir a denunciar hechos, qué es lo que sucede, y la comisión con un grupo de expertos en la defensa de derechos humanos, canalizan, te orientan, te ubican, y ellos le dan un seguimiento puntual a todas esas denuncias también. O sea, es otra instancia en donde pueden acudir. Sí, sí, porque cuando tú sientes que han violado tus derechos humanos, que hay esa violencia, ese tema de discriminación, y no te hacen caso, tú acudes allá, haces tu denuncia, y por supuesto que ellos de inmediato toman cartas en el asunto. Recordemos que nosotros tenemos un tema ahí de la debida diligencia en el caso de violencia contra las mujeres. Es un tema que ya ha sido materia de recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjate, eso suena muy interesante. Si te parece, vamos a ir a un corte comercial y regresando me platicas de eso. Claro. Amigas y amigos, no se vayan, estamos aquí en Platicando con TVIA, hablando de la importancia de juzgar con perspectiva de género. No se vayan, continuamos en Haz TV. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Pues querida audiencia, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TV Ya. Yo soy Carol Orozco. Les agradecemos mucho que sigan sintonizando Haz TV. Y por supuesto aprovecho para agradecer a nuestros patrocinadores, Alfredo Trujillo de Trujillo Ventazos y Asociados. Y continuando con este tema de la importancia de las sentencias con perspectiva de género, les recuerdo que estamos aquí con esta gran magistrada Celia Marín Sasaki. Y en el corte pasado, mi querida Celia, pues tú nos decías que nosotros como ciudadanos podemos acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Procuraduría, cuando tengamos algún tipo de violencia o algún tipo de problema que viole nuestros derechos humanos. Y además tú nos comentabas el tema del debido proceso y el tema de una diligencia y que ya está hasta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuéntanos un poquito más a profundidad de este tema. Sí, mira. Bueno, antes quisiera hacer una pequeña aclaración. Claro. Mira, el tema de la perspectiva de género no es un tema exclusivo de mujeres, es un tema de igualdad, es un tema de igualdad y no discriminación, y es un tema que nos atañe a mujeres y a hombres y mujeres. Sí, que no digan los hombres, como yo soy mujer, sí, no, y aparte no es un tema excluyente, es un tema incluyente, claro, que vamos por la igualdad de mujeres y hombres y mujeres, que eso sí que quede muy claro, porque a veces cuando se habla de la perspectiva de género, da la impresión que es un tema de mujeres, es un tema exclusivo de mujeres. No, es un tema de hombres y de mujeres y de mujeres y de hombres, porque al final del día a todos nos interesa una sociedad más igual, una sociedad mayormente protectora y sin discriminación. Claro, y que tanto hombres como mujeres, en este caso las mujeres, tengamos la misma igualdad de oportunidades, ¿no? ¿Cuántas veces dices, oye, tengo la misma capacidad que los hombres y ni siquiera en el tema de acceso a la justicia se está viendo que tenga esa igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, eso es importante aclarar. Sí, y en el tema de la Corte Interamericana. Mira, nuestro país ha sido declarado como Estado responsable en diversas recomendaciones. Y, por ejemplo, voy a citar el de Campo Algodonero, que es el caso de Muertas de Juárez, ¿no? Que es un tema muy delicado, un tema muy sensible, donde hubo recomendación de la Corte Interamericana a nuestro país, y una de las recomendaciones fue: oye, autoridades de tu estado mexicano, tienes que actuar con la debida diligencia, sin prejuicios. Cuando te vengan a denunciar la desaparición de mujeres, tienes que actuar con la debida diligencia, porque resulta que cuando las familias iban a denunciar las desapariciones, los agentes de la autoridad encargados de investigar, las procuradurías, las policías, decían ellos, porque así se les ocurría, no, se fue con el novio, se fue a bailar con el novio. Así es que empezamos a investigar dentro de 48 horas. Y además había un trato violatorio de derechos humanos a las víctimas indirectas, ¿no? Entonces, la Corte recomendó, y tienen que actuar con la debida diligencia en cuanto tengas la noticia de que hay una mujer desaparecida. Por supuesto. Tienes que actuar con la debida diligencia. Entonces, ¿qué implica eso? Que actúes de manera rápida, eficaz, que no te la pases mandando oficios pidiendo informes intrascendentes, cuando hay diligencias que son muy importantes y que en esos casos el tiempo es oro. No, y que va la vida, como dices tú, en este caso de estas mujeres, ¿no? Y que estas personas lo que hacían era minimizar el problema. Sí, minimizar. ¿Por qué? Porque fíjate, ya ahí operaba un estereotipo. No, se fueron con el novio, se fueron a bailar, andan divirtiéndose, porque además, Fíjate, ¿qué andaba haciendo a las 12 de la noche cuando en la maquiladora pues tenían unos horarios tremendos? ¿Y qué andaban haciendo? Si andaban con minifalda y con escote, todo ese tipo de cosas. Claro. ¿Cómo salían y perjudicaban esas investigaciones? Y fue materia de la recomendación la debida diligencia. No, claro, ahí hasta daría un tema de hablar de, oye, ¿cómo se están capacitando tanto a los hombres como a las mujeres que sean juzgadores para que hagan su trabajo como debe de ser? Pero también algo que me llama la atención, Celia, que me gustaría que nos platicaras es, ¿cómo está el tema de la violencia
en las mujeres? Es decir, de repente te digo, hablamos de violencia, pero no podemos quizá dimensionar muchas veces dónde estamos paradas las mujeres, dónde estamos parados como sociedad, qué tan articulados estamos entre el gobierno, entre la sociedad, cómo está ese tema de articulación y cómo estamos, te repito, parados frente a este tema de violencia. Mira, hacia las mujeres, por supuesto. El tema de violencia es de tal magnitud que Naciones Unidas ha declarado que es una pandemia. Imagínate nada más el volumen del problema. Bueno, entonces han diseñado, creo que Amnistía Internacional ha diseñado un mapa de la violencia que le llaman el iceberg de la violencia de género. Y bueno, pues en un primer apartado toca la violencia objetiva, la violencia que es visible, que vamos desde la violencia extrema, que es el feminicidio, violación, lesiones, abusos sexuales, toda la violencia sexual, abusos sexuales, golpes. Esa parte la consideran visible, ¿no? Porque tú ves el moretón, claro, sí, ves las huellas de la violencia sexual, toda esta parte es objetiva, la estás viendo. Pero hay otra parte que es la violencia aparentemente invisible, que a lo mejor no toda la gente la aprecia, pero sí la está viviendo la víctima, y la víctima sí la aprecia. Y esa violencia es la humillación, la ofensa, el abandono, el micromachismo, los temas de ignorancia, todos esos temas esos son tipos de violencia, pero que objetivamente o a simple vista no los ves, pero ahí están, ¿eh? Claro, ahí están. No porque no los ves quiere decir que no tengan importancia y que no existan, claro. Entonces, esa violencia que está invisibilizada, que está aquí como más doméstica, más en una relación más cercana, que dijéramos docente, laboral, familiar, bueno, inclusive política y mediática. Claro. También hay violencia mediática. Esa violencia ahí está, pero ese tipo de violencias va en aumento, no queda ahí, va en aumento. Entonces tenemos que detectar todo ese tipo de violencias y de inmediato tomar medidas, atacarla, controlarla, porque si no se nos va a ir hasta el nivel máximo de violencia, que es el feminicidio. No, por supuesto. Que además tenemos índices de feminicidio altísimos. Y conforme pasan los años, es impresionante que en lugar de ir bajando, van incrementando, ¿no? Sí. Entonces, como dices tú, este problema ya no es un problema que se pueda maquillar, ya es un problema mayúsculo que se tiene que atender, claro. ¿no? Y en cuanto a la articulación, desde tu perspectiva, tú como abogada, como magistrada, como académica, en todos los roles que te toca vivir, mi querida Celia, ¿cómo ves la articulación entre la sociedad civil, las instituciones, entre la ciudadanía? Porque yo te cuento un poquito de mi experiencia. De repente yo siento que la ciudadanía como que le gusta taparse, ¿no? Como que le gusta ponerse una venda y decir, no existe el problema. Y de repente sí veo otra ciudadanía en donde decimos, no, tenemos que alzar la voz. Y como dices tú, esto es entre hombres y mujeres. Pero desde tu perspectiva, ¿cómo vamos? ¿Cómo nos sientes? Mira, yo creo que vamos lentamente, avanzando lentamente, ¿no? Por lo menos el problema está visibilizado. Bueno, ya vamos. Y ya notas esa sensibilidad a captar cuando hay un problema de estos, ¿no? Vamos muy lento, pero ahí vamos, ¿no? La sociedad civil sí tiene una participación mayormente activa. Sí tiene intervención, las redes sociales, la tecnología actualmente pues ha permitido que toda esa problemática que antes estaba como oculta, ahorita no se oculta, ahorita salga a la luz y tope donde tope, ¿no? Claro. Salga a la luz, ahí notas la libertad de expresión en relación con tal y cual tema, y bueno, eso es importante, porque ese tema que estaba invisibilizado, ahora está visibilizado, ahora lo tenemos, ¿no? Existe el Observatorio Ciudadano para el Seguimiento del Feminicidio, que son diversas organizaciones de la sociedad civil que se dieron a la tarea de dar seguimiento a todo esto, a defender los derechos de las mujeres, y lleva un seguimiento puntual
estadístico de cómo se está dando el feminicidio. ¿Cuántos se aclaran, cuántos no se aclaran? La mayoría no se aclara, ahí siguen todavía esperando a ver cuándo. Por lo que hace a la sociedad civil. Por el otro, la sociedad civil acompaña a muchas víctimas a solicitar el acceso a la justicia, ¿no? Y tenemos también una doctrina nacional en tema de feminicidio que ya emitió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ay, mira. Ya existen los protocolos para investigar el feminicidio. Qué bueno. Tenemos protocolos en la Procuraduría General de la República y tenemos protocolos en las procuradurías locales. Ya tenemos todo un caudal de normatividad. ¿Qué nos falta? Aplicarlo. Claro. Aplicarlo y que toda esa normatividad y toda esta visibilización, esta capacitación se vea reflejado en las sentencias. Claro. Porque entonces ahí es cuando el justiciable va a sentir que sí tuvo acceso a la justicia. Porque si no, ¿cómo? Ya tienes leyes, ya tienes esto, pero ¿cuándo lo va a vivir esa víctima directa o esa víctima indirecta? ¿Cuándo lo va a vivir? Pues hasta que en una sentencia el Poder Judicial lo plasme. Y para plasmarlo, pues tendríamos que acudir a esa metodología de la perspectiva de género. Claro, porque además yo también me pongo a pensar en cuántos grupos vulnerables de los que tú nos señalabas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy mujer, si soy mujer indígena, si soy mujer indígena con algún tipo de discapacidad, entonces imagínate, ya soy y pobre, ¿no? Entonces dices, bueno, caigo en muchas calidades en donde a lo mejor sé que existen los instrumentos legales y jurídicos e internacionales y nacionales que me van a aplicar la justicia, pero si a la hora de yo ir y denunciar no se me aplica, es en donde entonces digo, pues están fracasando nuestras autoridades, está fracasando nuestra sociedad civil. ¿Qué está pasando, no? Muchas veces estas gentes que no tienen acceso a educación, pues lo que buscan es, ya no solo en papel, sino en la realidad, aplícame esa justicia de que a lo mejor el marido o el hermano o el padre me dañaron de algún tipo. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón porque finalmente, ¿dónde está el acceso a la justicia? Ahora, si una persona pertenece a 2 o 3 grupos vulnerables, pues imagínate, su situación de vulnerabilidad es muy alta y entonces, ¿qué tiene que hacer? Tenemos que entrar todas las autoridades, como dice el artículo 1 constitucional, y tenemos que entrar a garantizar, proteger, promover y hacer garantes realmente y hacer una realidad de esos derechos humanos en cada justiciable, en cada persona que lo solicita. A nivel del Ejecutivo, y están las políticas públicas, está el Instituto de las Mujeres, tienen toda ahí una política. A nivel del Legislativo, pues está tipificando delitos, está que se creó la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, normatividad tenemos. Claro. Y el Poder Judicial, ¿qué tiene que hacer? Aplicar en cada sentencia esa perspectiva de género. Y te voy a poner 2 ejemplos. Porque eso estaría buenísimo. A mí me encantaría 2 cosas, mi querida Celia. 1, que nos pusieras ejemplos. Y 2, además, que seguro en tu experiencia te ha pasado, de repente esa resistencia de tus compañeros magistrados, que son hombres, en decir, no, este protocolo no debe de ser así. Mi perspectiva es otra, no como tú estás a lo mejor resolviendo ese caso. Y qué difícil para ti porque tú estás aplicando un protocolo que tiene reglamentación internacional, entonces, ¿cómo hacer? Porque tú tienes doble chamba, la chamba de convencer a tus colegas y la chamba de hacer bien tu trabajo para que a ese grupo vulnerable le llegue la justicia. Mira, yo creo que este tema hay resistencias porque venimos de estructuras patriarcales, ¿no? Entonces, cuando se toca ese tema, no sé si te has escuchado que dicen, no, bueno, es que es un tema cultural. Ah, sí. Ah, bueno, y cuando me dices que es un tema cultural, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no tiene remedio? ¿O qué me quieres decir? ¿Cuál es el mensaje subliminal que me dices? No, pues es un tema cultural. Dime de qué se trata. Claro. A ver, si es un tema cultural, ¿me quieres decir que no tiene remedio? Que tenemos que arrastrar esto porque es cultural, y yo, pues por supuesto que no estoy de acuerdo, como muchas feministas, no lo estamos, ¿no? Porque nosotros sí sabemos desde nuestra perspectiva femenina cuáles son los remedios. Claro.
Y los hemos aplicado y los hemos hecho una realidad. Y te voy a poner un ejemplo. Sí. Mira, en el caso de una chica que fue violada y mata al violador. Dentro de esa estructura patriarcal, de esta estructura machista, bueno, pues a ella la acusan de un homicidio calificado. Y nunca le hicieron caso a ella cuando dijo, oye, sí, efectivamente, sí lo maté, pero lo maté porque me violó, me hizo, me tornó toda esta parte, los golpes que tenía, todo esto. Las agresiones que recibe. Nadie le hizo caso. Y toda la investigación se fue, pues es un homicidio calificado. Muy bien. O sea, minimizaron el hecho de que él haya violado. La invisibilizaron, para acabar pronto. La invisibilizaron y hasta empezaron a manejar. A volteársela. Sí, claro, pues sí. Bueno. Oye, de ser la víctima, resulta que después ella es la que es consignada y todo esto por homicidio calificado. No, bueno. ¿No? Bueno, pues entonces empieza toda este proceso. Se inconforman con la formal prisión por el delito de homicidio calificado y eso implicaba que ella estuviera presa. Entonces se inconforman y es como nosotros podemos entrar como segunda instancia. Celia, aquí nada más para precisar un poquito, si pudiéramos decirlo en lenguaje ciudadano, entonces, a ver, voy a nada más a recapitular. A ella la viola un tipo, en lugar ella lo mata, obviamente, por este hecho. Cuando ella denuncia Entonces a las autoridades, sí, ellos la invisibilizan y le echan la culpa a ella. Sí, dicen, pues tú vas por el homicidio calificado. ¿Y el homicidio calificado por qué se denomina así? Porque era homicidio calificado por la superioridad en el arma. Okay. Porque el sujeto, cuando la viola, la amenaza con una navaja, ¿no? Y entonces ella, para defenderse en todo esto, con la misma navaja, ella lo corta, le da 13 puñaladas. Entonces decían, no, pues es que ya lo mató y hay ventaja por esto, por lo otro. Bueno, así se va el asunto, hasta que nos llega acá en la sala, me toca a mí ser la ponente, vemos el tema, a ver cómo está, vamos a ver esto imparcialmente, vamos a aplicar la perspectiva de género, vamos a ver qué fue lo que pasó, y vamos a escuchar a la víctima. Porque hace cuenta que no se le escucha a la víctima dice, esta es mi verdad, y nadie le escucha. No. ¿Cómo crees? Pues nadie le escucha, y así se fue la investigación, así se fue, puro homicidio, nadie escuchó que él había violado, nadie escuchó todo esto. Entonces, en función de ello, cuando nos toca resolver emitir la resolución de segunda instancia, bueno, la metodología empleada para resolver el recurso, pues fue precisamente la perspectiva de género. Fíjate. Y esa víctima, esta víctima que había sido totalmente invisibilizada, pues ni modo, fue invisibilizada. Y nosotros tuvimos que tomar en cuenta todo eso, todo lo que la víctima decía, todo lo que se había declarado y todas aquellas insuficiencias probatorias que se generaron. Porque los dictámenes eran insuficientes, los dictámenes estaban raros. Flaqueaban, como quien dice, o sea, parciales, ¿no? Entonces dijimos, no puede ser. Claro. Escuchamos a esa víctima, después de escuchar y todo esto, dijimos, no es un homicidio calificado, es un homicidio con exceso en la legítima defensa. Porque, bueno, una de las lesiones era la mortal, las demás no eran mortales, pero eran de mecanismos de defensa y todo. No, creo que estaba muy como exagerado, ¿no? Dijimos, bueno, exceso en la legítima defensa, y eso implicaba que esta niña estuviera en libertad, que se llevara lo que faltaba de su proceso en libertad. Claro. ¿No? Y pues hubo jueces que intervinieron aquí, federales y locales, que me dijeron que no tenía por qué haber aplicado la perspectiva de género. No, bueno, eso está terrible. Dije, Celia, bueno. si te parece, vamos a ir a un corte comercial. Sí, claro. El tiempo se está yendo como agua, pero ahorita continuamos. No se vayan, querida audiencia, estamos aquí hablando de la importancia de las sentencias con perspectiva de género.
seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Querido auditorio, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TVIA, continuando con este tema tan importante de por qué justamente es importante las sentencias con perspectiva de género con nuestra querida magistrada Celia Marín Sasaki. Y en el corte pasado, Celia, pues tú nos decías que en este caso que te llegó a ti de esta chica que mata a su violador, tú aplicaste la perspectiva de género y hubo jueces que te marcaron y que te decían, tanto locales como federales, y que te decían, no, es que tú no debiste haber aplicado el protocolo, ¿no? Con perspectiva de género. Y a ver, ¿cómo estuvo cómo se resolvió al final? Pues fíjate que como los familiares de la víctima interpusieron amparos. Entonces, cuando se resuelven esos amparos, no les conceden el amparo, pero aparte a mí me dicen, oye, tú no debiste haber aplicado la perspectiva de género, ¿ves? Entonces, bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces ante eso? A eso me refiero cuando hay las resistencias a la apertura, a la perspectiva de género. No es fácil, ¿eh? Claro. No es fácil. Y luego, pues siguiendo ese mal ejemplo, viene un juez local, también cuando se le ordena alguna cosa, copia el mal ejemplo del otro y dice, no debiste haber aplicado, no se debió haber aplicado la perspectiva de género, y una serie de tonterías que, bueno... terrible. ¿Qué haces, no? ¿Qué haces? Son resistencias a esto, son esquemas pues muy inquisitoriales, ¿no? Que tenemos que ir cambiando. Claro. Y yo te voy a decir una cosa, ya hay tribunales colegiados que ordenan reponer el procedimiento porque no se aplicó la perspectiva de género, ¿eh? Qué bueno, lo cual hay que es aplaudirlo. muy Claro. positivo y también hay que reconocerlo. Sí, aplaudible, Hay por que reconocerlo, claro.
Y bueno, pues yo te quisiera comentar otro asunto que nosotros, pues cuando yo lo resolví, vi que era una víctima de violencia familiar, que me parecía una víctima muy invisibilizada, que no perdía la fe de, bueno, voy a denunciar esto, voy a denunciar lo otro, y que alguien le hiciera caso, ¿no? Uf, claro. Entonces es un tema de violencia familiar que viene de primera instancia, en donde se absuelve al esposo, al concubino, que era el que la violentaba, lo absuelven y entonces empezamos a ver el asunto y más en términos de hacer justicia. Yo no estaba nunca pensando en ningún premio ni nada, Sí, ¿no? que Pero yo no. decía, oye, ¿cómo va a ser, no? No, claro. Y se trata de una víctima de violencia familiar, es una mujer que tiene además tiene tipo de discapacidades porque ella padece de labio leporino y entonces eso su autoestima Sí, claro, por pues los suelos. está devaluada. Ella tenía algunos tipos de malformaciones en sus manos y en sus pies y eso le hacía tener una discapacidad, ¿no? Entonces este sujeto pues la tenía como su esclava sexual. No puede ser. Hablaba horrores de ella, decía en declaraciones ahí ante el juez horrores No puede de ser. ella, que Humillándola. humillándola, ofendiéndola, poniéndole sobrenombres, bueno, una cosa terrible. Y luego de esa unión tenían un niño chiquito, de meses, Fíjate. y el hombre se jactaba de decir, y no le doy dinero, porque aparte no le doy dinero ni para la leche del niño. No puede ser. Y no lo he reconocido. Y bueno, una serie de cosas que a mí me dieron la pauta, ¿no? Claro. Entonces, pues lo que resolví fue, revoquemos la sentencia, porque el juez decía que pues no estaba acreditado el delito de violencia familiar, porque no había un dictamen psicológico. Fíjate nada más. Puede ser. Entonces, bueno, muy bien. Nosotros le revocamos la sentencia, le ordenamos una reposición de procedimiento, pero además tenía él que cumplir con determinadas cuestiones que eran muy importantes en relación con la víctima indirecta, que era un menor de edad, Claro. y que había que proteger el derecho humano del interés superior del niño. Sí, por y supuesto. tomamos medidas de inmediato. Y esas medidas fue, bueno, en relación con el niño, que tú dices que es tu hijo y que te jactas de que no lo has reconocido y que te jactas de que no le das para la leche, Claro, entonces, manutención. a ver, estás violando derechos humanos y nadie se había pronunciado al respecto. Entonces yo me pronuncio y le ordeno, vas al registro civil y registras al niño porque estás violando su derecho a la identidad y lo tienes que registrar y ambos padres tienen que asumir porque el niño tiene derecho a conocer su origen, a conocer quiénes son sus padres, a tener pertenencia a un grupo, a una familia, a un estado y ese derecho tenemos que protegerlo. Es un interés superior que cualquier autoridad quedamos que éramos garantes de la protección de los derechos humanos. Entonces, ahí lo ordenamos. También ordenamos que el procurador demandara la acción de alimentos, porque tenemos Claro. artículo expreso y nadie lo aplica. No Entonces puede lo ser. aplicamos, registraron al niño, acudieron al registro civil, lo registraron, le dieron su acta de nacimiento, le dieron su CURP, y esto lo sé porque les pedí que después de todo esto me dieran cuenta del cumplimiento Claro, que se porque había si no, dado, sí, por porque yo supuesto. nomás estoy ordenando y no le doy Sí, que seguimiento. tuviera A ver, ahora certeza, cúmplelo. claro. Ah, bueno, entonces me mandaron la copia del acta de No, qué nacimiento del bueno. niño, la CURP, y luego, desde luego, el procurador dio órdenes de que se demandara la acción de alimentos por lo que hacía ella Sí, y al claro. niño. Si el tipo se jactaba de que no le daban Fíjate ni qué para la leche el cínico. niño, dices, bueno, ¿a dónde estamos, no? Claro. Ella, inmersa en esa familia, porque vivían al seno de la familia de este señor, ¿tú crees que iba a tener el valor de demandar No. alimentos? Pues no. No, claro. Eso que hicimos, ¿qué fue? Proteger el interés superior del niño. Ser garante y aparte respetar y hacer cumplir esos derechos humanos. Sí, por supuesto. Y aparte de toda esta, empoderarla a ella.
Claro. porque era una víctima totalmente desprotegida. Fíjate cómo, perdón que te interrumpa, pero cómo a través de esto que nos estás diciendo es tan importante la labor que tú haces y también tantos otros magistradas y magistrados, porque no estamos hablando con números, estamos hablando con vidas. Y cómo esto que tú haces, a final de cuentas, visibilizó a una mujer y además a su hijo, porque si no se va haciendo una cadena terrible de violencia y de impunidad y de falta de acceso a la justicia. Y entras en una burocracia jurisdiccional, Claro. porque muy fácil, estuvo invisibilizado, pero suponte que lo hubieran visibilizado, hubieran dicho, bueno, pues acude ante el juez familiar para que le demandes el reconocimiento de paternidad y todo esto, que es otro juicio, que tú crees que esa víctima lo iba a hacer, por supuesto que no, Claro. y luego le demandas la acción de alimentos y todo. No, por eso la Constitución dice, todas las autoridades, todas, y ahí estamos todas, nosotros también, Claro. son garantes del respeto de los derechos humanos y del por cumplimiento de supuesto. ellos. Sí, por supuesto. Ahora, con tengo entendido, porque además yo aquí tengo tu currículum, que gracias a esta sentencia que tú aplicaste, ganaste un premio muy importante, que es el premio Fiat Justitia, que fue en el año 2016. Sí, fíjate que el tribunal, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos, con organismos de la sociedad civil, con organismos académicos, convocan a ese premio. Se creó ese premio pues como una especie de estímulo para que los jugadores se empeñen en todo la parte de respeto de derechos humanos. Claro. Bueno, muy bien el premio. Pero yo, cuando hicimos la sentencia, pues estábamos viendo eso, pues nunca estuve pensando yo en el Claro. premio, sino yo lo que quería era hacer justicia, protegerla a ella y al niño. Bueno, pero cuando viene esta convocatoria para que manden sentencias con eso, pues la mandamos. Claro. Y bueno, pues resulta que ganó el premio, ¿no? Ese comité analiza, es un comité muy estricto que analiza y vio, pues aquí hay control constitucional, control convencional, hay protección, hay esto, todo un estudio. Claro. Y pues por unanimidad consideraron que la sentencia merecía Oye, el pues, premio. muchísimas ¿no? felicidades, porque además, mira, como dicen, doble satisfacción. La primera satisfacción, por supuesto, es hacer bien tu trabajo. La segunda satisfacción es reparaste un daño que estaba totalmente inminente para esta víctima, que pues salvar vidas, yo creo que en este caso no hay mejor premio que ese. Pero además también la satisfacción de que tus colaboradores, tus colegas te reconozcan con este premio. Entonces, de verdad, Celia, pues muchísimas felicidades. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Nos queda literal un minuto. En este minuto a mí me encantaría pues que tú le dijeras algo a todo el público, a todas las mujeres, a todos los hombres que nos están viendo, acerca de la importancia de juzgar con perspectiva de género y de acercarse a las instancias a denunciar. Sí, claro. Cuando hay un tema de violencia, de violencia de género, hay que denunciarlo. No podemos quedarnos calladas, tenemos que denunciarlo. Vuelvo al mismo tema, la denuncia del movimiento Me Too y otros, que permite que las víctimas de ese tipo de violencia, en este tipo violencia sexual, violencia doméstica, laboral, el tipo de violencia salga del espacio privado y salga al espacio público, porque solamente así es como sabemos. Si esto permanece en el espacio privado, no lo conoce la sociedad. Hay que salir, denunciar y con la confianza de que van a escuchar eco en las autoridades ante las cuales acudan. Por supuesto que sí. Pues te agradezco mucho, espero que no sea la primera vez que vengas, mi querida Celia, aquí platicando con TV, ya es tu casa, por supuesto, haz TeleTV también. Y bueno, esto ha sido todo, mis queridos amigas y amigos de Platicando con TV y A. Sigan sintonizando, por supuesto, a TeleTV. Yo soy Carol Orozco. A nombre de Alfredo Trujillo, les agradecemos que estuvieran el día de hoy sintonizando con nosotros. Y yo únicamente finalizar diciendo que alcemos la voz. No nos callemos, para eso existen las autoridades, para que cualquier tipo de violencia que se presente hacia nosotras las mujeres, nosotras tengamos la plena certeza de que debemos de denunciarlo, de que tienen las autoridades la obligación de hacer justicia con nosotras. Y nos vemos el próximo lunes. Esto ha sido todo. Que tengan muy buena tarde. Sigan sintonizándonos.